Muchachos, un saludo. Hoy vamos a comenzar con las clases de actualización de control automático y para ello hemos preparado el tema de la modelación matemática de procesos. Todos habíamos escuchado en la última clase de que para que podamos implementar un sistema de control automático necesitamos tener un modelo que represente al proceso. Y ese modelo se lo obtiene a través de la aplicación de balances de masa, de energía o de cantidad de movimiento para que podamos expresarlas en función de ecuaciones diferenciales. Conociendo este modelo, nosotros podemos ver el comportamiento de la respuesta ante una perturbación, qué tipo de respuesta, cuál es su comportamiento, cuál es el tiempo final de respuesta, si crece, si disminuye, etc. Es como un diagnóstico de la respuesta de nuestro proceso ante posibles perturbaciones. Esos modelos los podemos obtener a través de la aplicación de principios teóricos, físico-químicos, termodinámicos, aplicando conceptos de balance de masa, de reactores, etc. O pueden ser de carácter empírico, producto de los datos obtenidos en el laboratorio, o sea, con datos experimentales. O el tercer método sería aplicar métodos semiempíricos, combinando la teoría como también los datos del laboratorio. Bueno, una vez obtenida la ecuación diferencial, esta además hay que tener cuidado de expresarla en estado no estacionario para tener el comportamiento en el tiempo precisamente de este proceso. Estas ecuaciones no siempre son fáciles de resolver. Entonces surge una herramienta muy importante para poder hacer la resolución correspondiente a través de la aplicación de la transformada de Laplace. Es decir, pasar del dominio del tiempo al dominio S de la transformada de Laplace. Esto porque una vez expresada en función de transformadas de Laplace, las ecuaciones pueden ser, digamos, procesadas en el campo algebraico, reducir al máximo la complejidad de la misma para después aplicar las tablas de antitransformadas y volver al tiempo, volver a la función en el tiempo. La definición de la transformada de Laplace, la vemos acá, es la integral de cero positivo a infinito de la función en el tiempo multiplicada por e a la menos st por la derivada del tiempo. Acá hay que aclarar que el límite inferior de la integral es cero positivo y nos indica que es un valor apenas superior al cero, es decir, un poquito más del valor de cero. Una vez trabajada en el campo algebraico, se aplica la antitransformada para volver nuevamente la función al tiempo. Es importante conocer que en transformadas de Laplace, en este campo, se aplica el teorema de la linealidad, es decir, podemos aplicar a varias funciones la transformada de Laplace y tener como resultado la sumatoria de las correspondientes transformadas. Eso nos posibilita entonces tener una gran aplicación en el campo matemático de las ecuaciones diferenciales. Una vez obtenida esta definición, entendida esta definición, es importante conocer las transformadas de funciones, las más importantes dentro del campo de la ingeniería química. Así tenemos la función escalón, que vemos acá en la figura, donde el valor de la función en valor cero, en cero positivo, se va a producir la respuesta, pero en cero se produce el escalón bruscamente desde un valor cero hasta un valor a. La función es a, el valor del escalón, y este valor de a es cero por debajo de cero y a por arriba de cero. Reemplazando esta función en la definición de la transformada de Laplace y procesando con las reglas de cálculo 1,
llegamos a encontrar que la transformada de un escalón es igual a la relación de A sobre S. Luego tenemos la función rampa, que es una función constante creciente con pendiente A, cuya expresión en función al tiempo es A por T. Nuevamente realizamos la aplicación de la transformada. Y acá, por ejemplo, necesitamos aplicar la integración por partes para después, al final, encontrar la transformada de la función rampa como A sobre S cuadrado. Luego vemos una función importante que es la función sinusoidal, donde la función en el tiempo es igual a A por el seno de BWT. Aquí aplicamos ciertas ayudas matemáticas como la identidad de Euler para poder procesar adecuadamente dentro de la transformada de Laplace. La procesamos y tenemos como resultado ya el valor de la transformada, que es igual a A por W sobre BW cuadrado más S. Luego nos fijamos en la señal pulso rectangular. Es una señal combinada de un escalón creciente y un escalón decreciente que se produce en un tiempo TA. Entonces esta función va a ser 0 por debajo de 0 en el tiempo y va a tener un valor de A desde 0 hasta T sub A. Y en un tiempo mayor a T sub A nuevamente tiene un valor 0. Hacemos las operaciones correspondientes y la transformada es igual a A sobre S multiplicado por 1 menos E a la menos STA. Luego vemos la función exponencial. Esta función se presenta varias veces o muchas veces en cuanto a las respuestas de un encontrado automático con señales que se extinguen en el tiempo. Su expresión en función del tiempo es E a la menos AT. Y su transformada es 1 sobre S más A. Ya vemos combinaciones como por ejemplo la función exponencial multiplicada por el tiempo, T por E a la menos AT, cuya transformada es de 1 sobre S más A al cuadrado. Y acá vemos la aplicación, quién sabe, más importante de las transformadas en el campo del control automático. La transformada de las derivadas. Aquí tenemos una derivada de primer orden. Hacemos el procesamiento correspondiente y la transformada nos sale igual a S por Fs menos F0, donde F0 corresponde a las condiciones iniciales de la función. Sin embargo, en la cuestión de la aplicación de transformadas a segundo orden, tenemos un S cuadrado Fs menos las condiciones iniciales. Y vamos a ver después de que las condiciones iniciales para el caso de control automático de procesos se las consideran nulas. Por lo tanto, es muy interesante que para la primera transformada de la derivada primera más bien es S por Fs. Para una transformada de segundo orden es S cuadrado por Fs. Para una de tercer orden será 1 de S cubo por Fs. Bueno, entonces muy interesante y sensible la aplicación de la transformada en derivadas. Para integrar es lo mismo, tenemos una función transformada, simplemente es la inversa, Fs sobre S. Acá se presenta una nueva función de tiempo muerto, que quién sabe es la diferencia con el control automático electrónico, porque en control automático de procesos todos sabemos de que la respuesta no es inmediata. Acá tenemos en la figura la función en el tiempo, pero luego de un tiempo de atraso en T sub 0 empieza a surgir la función y ver en este caso la respuesta correspondiente. Entonces la aplicación de la transformada que tenemos acá es E a la menos ST sub 0, que es el tiempo de atraso o tiempo muerto multiplicado por Fs. Es una función muy importante y que en el campo de estabilidad significa inestabilidad del proceso. Todas esas transformadas cumplen con dos teoremas, el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. Es importante conocer estos teoremas porque nos permiten encontrar el valor inicial de la función y el valor final de la misma sin necesidad de aplicar matemáticas. Me refiero a matemáticas complejas como son las antitransformadas.
Entonces así vemos el teorema del valor inicial, que es igual al límite cuando s tiende a infinito de la multiplicación de s por la función fs. Y el teorema del valor final es igual al límite cuando s tiende a 0 de la multiplicación de s multiplicado por fs. Para poder ver o la aplicación de estos teoremas, aquí tenemos un ejemplo de una función del cual nos piden encontrar la función en un tiempo infinito, es decir, la aplicación del teorema del valor final. Entonces aplicamos la definición del teorema del valor final y tenemos que es igual al límite de cuando s tiende a 0 de s multiplicado por toda la función que se nos presenta. Hacemos el tratamiento algebraico y luego reemplazamos el valor de s igual a 0 para tener la respuesta final de 1/8. O sea, la función en un tiempo infinito va a tener un resultado de menos 1/8. Las transformadas de Laplace tienen gran aplicación en la resolución de ecuaciones diferenciales. Acá tenemos un ejemplo, una ecuación diferencial de primer orden, lineal, y aplicamos la transformada, ¿verdad? Sabemos que la transformada de la derivada es s por la función en s. Es exactamente lo que se ve acá. 7 por s por xs más 7xs menos 7 sobre s, que es la aplicación de la función escalón que hemos visto. Bueno, entonces tenemos la operación algebraica, despejamos xs, hacemos los cálculos de simplificación correspondiente y después en tablas de antitransformadas encontramos que su valor corresponde a 1 menos e a la menos t. Bueno, este tipo de funciones son fáciles de resolver aplicando las antitransformadas que se muestran en las tablas. Sin embargo, normalmente en control automático hay combinación de funciones, por lo tanto, se convierten en funciones complejas. Y para encontrar la antitransformada requerimos de aplicar ciertas técnicas como la correspondiente a la expansión en fracciones parciales. Esto es lo que vemos ahora. Así, por ejemplo, cuando la función tiene raíces diferentes como esta función, ¿verdad? Tenemos un denominador expresado en función de los polos, s menos p1 multiplicado por s menos p2, etc. Cada uno de estos va a ofrecer una raíz diferente. Entonces, para hacer la resolución de esta ecuación, aplicamos la técnica de expansión en fracciones parciales tipo Heaviside, método de Heaviside. Entonces, aquí vemos la función que tenemos original, que tiene varios factores en el denominador, y para cada factor elegimos arbitrariamente coeficientes que representan el numerador de cada una de ellas, a, b, b doble, etc. Entonces, en esta técnica tenemos que encontrar el valor de estos coeficientes. Así, por ejemplo, para el caso del denominador, el coeficiente a más bien, vemos que es la aplicación del límite cuando s tiende a p sub 1 multiplicando el denominador de esta fracción parcial por la función en s. Y vemos que acá s tiende a p sub 1 porque si analizamos y vemos acá la resolución de la primera raíz s menos p sub 1, vamos a ver que esto igualando a 0, despejando s sale precisamente p sub 1. Por eso es que la s tiende a p sub 1. El caso B, vemos acá que multiplicamos el s menos p sub 2 por la función fs, pero s tiende ya al valor de p2 porque s menos p2 igual a 0, despejando s es igual a p2. De la misma forma para el b doble. Entonces la técnica de Heaviside consiste en la multiplicación de los denominadores de cada factor, de cada fracción parcial por la función en S original. Y luego, como tenemos tres valores de A, B y B doble, aplicamos el teorema de la linealidad, es decir, reemplazamos en la ecuación de Fs y tenemos las antitransformadas de cada fracción. Y ya podemos encontrar sus valores en las tablas de antitransformadas porque ya son fracciones simplificadas. A veces se presentan funciones con raíces repetidas, como en este caso.
El denominador está elevado al cuadrado, por lo tanto tiene dos raíces, ¿verdad? Entonces se hace la expansión respetando el orden original de la función. En este caso era 2. El siguiente factor va a ser una s menos p sub 1 elevado a 1, ¿verdad? Que si fuera que esta función del denominador fuera 1 menos p1 elevado al cubo, entonces tendríamos a sobre s menos p1 al cubo más b sobre s menos p1 al cuadrado más c sobre s menos p1, etc. O sea, hay que guardar el orden de las fracciones en orden decreciente. Entonces, para acá también tenemos, si aplicamos la Heaviside, tenemos dos factores en el numerador a y b. Para a, multiplicamos el denominador s menos p1 al cuadrado por la función y luego aplicamos el límite cuando s tiende a p sub 1. Para b ya hay una diferencia. Hacemos la misma definición de Heaviside, sin embargo, a la multiplicación que tenemos del denominador de la primera fracción, hacemos una derivada en ds. Luego a esa derivada se aplica las antitransformadas por linealidad y tenemos el resultado de la sumatoria de f1 más f2 en el tiempo cada una. Entonces tenemos acá el ejemplo. Esta es la función. Lo que hacemos es, en este caso por Ruffini, expresar el denominador en factores, ¿verdad? Y vemos que hay tres factores, por lo tanto, a más b más c, cada uno dividido en su correspondiente fracción. Acá nuevamente aplicamos Heaviside de manera sencilla para a, para b y para c. Tenemos los resultados para cada uno: a igual a 2, b igual a menos 3 y c igual a 1. Esos valores los reemplazamos en la función y luego para cada una de estas encontramos las antitransformadas utilizando las tablas de antitransformadas. Y la resolución ha sido sencilla, ¿verdad? En el caso de raíces repetidas que tenemos por acá, bueno, entonces en este caso tenemos acá dos valores repetidos seguramente. Respetamos la primera, s más 2 quintos elevado al cuadrado, y el tercer valor que nosotros creamos es este del valor de c, que va a ser s sobre s más 2 quintos elevado a 1, ¿verdad? Respetando el orden. Listo, planteamos acá y encontramos ahora los valores de los coeficientes del numerador para a, es exactamente lo que sabemos, el denominador multiplicado por la función, y aplicamos s a 0 porque la raíz de s es 0, el resultado sale a igual a 25. Para b, el denominador, ¿verdad? El límite cuando s tiende a menos 2 quintos, porque la resolución de esta fracción s más 2 quintos igual a 0, s sale igual a menos 2 quintos, ¿verdad? Aplicamos eso y el resultado que sale es menos 10. Y finalmente para c, aquí aplicamos la derivada, ¿verdad? La derivada de la definición de Heaviside, del denominador multiplicado por la función, y hacemos su derivada y tenemos menos 25. Entonces reemplazamos esos valores en la función fs y ya vemos que la función está expresada en fracciones parciales sencillas. Entonces es posible determinar las antitransformadas utilizando las tablas que tenemos que tener a mano. Es importante aclarar acá que ustedes tienen que conseguir las tablas de antitransformadas y que se encuentran en toda la bibliografía de control. Entonces es una herramienta útil para nosotros para poder aplicar, si son fracciones o funciones sencillas, directamente el uso de las tablitas, y si son funciones complejas, aplicar la expansión en fracciones parciales, como hemos visto en los ejemplos. Cuando hablamos del modelo matemático, tenemos que referirnos a la función transferencia. El modelo matemático representa el proceso que estamos estudiando, al cual queremos implementar un sistema de control. Y la función transferencia es la relación de la transformada de la señal salida respecto de la señal entrada. Estas en condiciones iniciales igual a 0, para no tener, digamos, la complejidad de la transformada de las ecuaciones diferenciales. Aquí se habla de la señal salida, que es la que corresponde a una perturbación que nosotros consideramos en el proceso. La perturbación o excitación puede ser tipo escalón, tipo rampa, tipo sinusoidal, o puede ser
otro tipo de funciones como las que acabamos de ver, ¿verdad? La señal pulso, por ejemplo. Sabemos que una ecuación diferencial de orden n lineal está expresada de esta forma general, donde y es la función respuesta y f de t es la función de excitación. Acá puede ser, en esta función ft es donde tendríamos que considerar una señal escalón, rampa, etcétera, ¿verdad? Si transformamos la ecuación y factorizamos y en s, tenemos toda esta ecuación, ¿verdad? Entonces va a ser igual a la relación de YS salida, FS entrada, y a eso se denomina función transferencia. Esta función transferencia nos permite tener toda la información necesaria para poder determinar el comportamiento dinámico del proceso cuando se introduce una función Fs de excitación correspondiente. Bueno, pero para poder simplificar el tratamiento matemático, es importante y es conveniente expresar la función transferencia en términos de variables de desviación. ¿Y qué es una variable de desviación? Para eso vemos acá este dibujo, esta figura de x respecto del tiempo. Y el valor de la variable podía corresponder a la línea roja que están viendo, de manera no determinada, ¿verdad? Sin embargo, tiene un valor estacionario x barrita, al cual se la puede comparar. O sea, la diferencia en cualquier punto, en cualquier tiempo, seguramente vamos a tener que la diferencia entre el valor de la línea de respuesta roja con respecto al estado estacionario se denomina variable de desviación. X' igual a x menos x barrita. Entonces es necesario que las ecuaciones diferenciales, antes de hacer su aplicación en transformadas, deberán expresarse en variables de desviación. Acá viene una aclaración muy importante. Es posible que esa señal, esa función x en respecto del tiempo, en tiempo menor a cero, tenga un valor constante. Y de hecho es así. Solamente es necesario introducir o aplicar un sistema de control cuando se produce una desviación del valor estacionario, del valor deseado, ¿verdad? O sea, no queremos tener una aplicación de control si el sistema se mantiene estable. Pero entonces supone que antes de que haya el efecto de la perturbación, la función estaba en estado estacionario, como vemos acá en el dibujo. Eso significa que antes, en tiempo menor a cero, el valor de x era constante. Entonces, significa que su derivada va a ser cero, ¿verdad? Y esto hace que se anulen todas las condiciones iniciales de la transformada. Y esa es la gran ventaja que tenemos y la diferencia con el control automático electrónico. Es decir, que la perturbación solamente se manifiesta en un tiempo cero positivo y antes se considera que es constante. Bueno, entonces es necesario expresar y corregir la función transferencia en función de variables de desviación. Así tenemos entonces que la función transferencia será la relación de la salida a la entrada, ambos en estado de variable de desviación. Por otro lado, es importante considerar la definición de la ganancia de estado estacionario. Yo la denomino Kp, o sea, la ganancia del proceso. En los libros simplemente muestran como valor de K. Y de acuerdo al teorema del valor final, se define que Kp es igual al límite de la función transferencia cuando S tiende a cero. Entonces, Kp va a ser el límite de cuando S tiende a cero de la función transferencia que hemos visto en variables de desviación. Bueno, entonces, en un tiempo infinito, cuando ya los valores entren a su nuevo estado estacionario, como vemos en la figura, acá la función de forzamiento es tipo escalón con un valor a sub 0 y la salida yt tiene este tipo de comportamiento. Entonces, en un tiempo infinito vemos que el valor ya no varía y tiene b sub 0. Entonces, si relacionamos esta magnitud b sub 0 con a sub 0, tenemos precisamente la definición de la ganancia de estado estacionario. Es importante tener este tipo de definición porque de ella va a depender las unidades que vaya a tener la función transferencia en cuanto a su salida. Por otro lado, es importante ver que la función transferencia en realidad es una relación de dos polinomios, Qs respecto de Ps, ¿verdad?
Estos polinomios, el numerador tiene un orden m, en cambio el denominador tiene un orden n. Y es necesario que el orden del denominador sea mayor al orden del numerador, o sea, n mayor a m, para que sea posible su realización física. Bueno, acá hay algo interesante, que las raíces del numerador de la ecuación del polinomio del numerador se denominan ceros, con zetas, ¿verdad? Y en el denominador las raíces se denominan polos. Entonces acá tenemos ese tipo de expresión y vamos a mostrarla la función transferencia en función de esas constantes de tiempo. Del numerador aparecen las tz y en el denominador los tp's, tomando en cuenta de que la ganancia de estado estacionario era b sub 0 sobre a sub 0. Entonces esa función transferencia general es de este tipo. Es importante aclarar que en esta función transferencia, las raíces del numerador o ceros solo definen el valor de los coeficientes que va a tener la respuesta. Sin embargo, las raíces del denominador o los polos sí son función del tiempo. Estas afectan entonces, considerando el tiempo. Ellas van a definir prácticamente la dinámica del proceso. Por eso, entonces, en la función transferencia, los polos tienen más importancia que los ceros en la dinámica de procesos. Por otro lado, vamos a ver en el transcurso de la materia que precisamente la estabilidad se determina a través del análisis de la ecuación característica, así se llama, el denominador, formado por los polos o las que tienen las raíces o polos. Bueno, por otro lado, es importante considerar que las ecuaciones que nosotros manejamos en la profesión, en la ingeniería de procesos, prácticamente casi el 100% son de carácter no lineal. Y esa es una dificultad para aplicar la transformada de Laplace, porque la transformada de Laplace se aplica a sistemas lineales. Por lo tanto, los procesos que tengan esas desviaciones de la linealidad necesariamente deben ser linealizadas, ¿verdad? Acá tenemos unos ejemplos de ese tipo de ecuaciones no lineales. Vemos que cada una de estas sí tiene una desviación de la linealidad y para poderlas linealizar se aplica la técnica de expansión en series de Taylor alrededor de un estado estacionario. Esta es la expresión más sencilla de esa expansión en series de Taylor, considerando una sola derivada, ¿verdad? O sea, pues existe la expansión puede considerar más derivadas, por lo tanto la ecuación es más compleja. Aquí vemos en la figura esa expresión. Hagamos de cuenta que la función fx real es la línea azul, no lineal. Entonces acá tenemos un valor de un estado estacionario, ¿verdad? Y su correspondiente función en estado estacionario. Y alrededor de ese punto, trazando una tangente, tenemos la aproximación lineal. Y la tangente de esta línea roja de la aproximación lineal tiene una pendiente de la derivada precisamente. Así tenemos, por ejemplo, un ejemplo clásico de la salida del nivel de fluido de un tanque y que está en función de la altura, del nivel. Entonces, la salida de este caudal se expresa como K por raíz de H y vemos que prácticamente H, la variable, es no lineal, ¿verdad? Entonces aplicamos la técnica de Taylor, acá está, ¿verdad? F expresada en valor estacionario de H más la derivada del caudal respecto de H con H estacionario multiplicado por H menos H estacionario. Y el resultado es esta. Entonces ya esta es una ecuación del caudal de salida del tanque lineal. Aquí vemos los valores H barrita, que son los valores estacionarios. Es un número, por lo tanto ya no es la variable. Pero sí la variable va a ser H y vemos que la H ya es lineal, ¿verdad? Y se puede aplicar transformadas de Laplace. Otro ejemplo importante es la constante específica de una velocidad de reacción, donde la temperatura, por supuesto, obedece a una relación no lineal. Arrhenius, nos debemos recordar de esa definición. Si aplicamos entonces la expansión, tenemos como resultado esta ecuación, donde nuevamente la variable temperatura, en este caso barrita, temperatura barrita es estado estacionario, es un número,
Acá también T barrita es estado estacionario y la temperatura ya es lineal, por tanto se puede aplicar transformadas de Laplace. Cierto, esta es la base matemática sencilla que hay que considerar en nuestra materia y es necesario que revisen los ejemplos y además los ejemplos que se muestran también en la bibliografía que estoy adicionando en esta lección, además de los que tienen mi libro, puedan ver más ejemplos y mayor explicación teórica correspondiente. Así que, jóvenes, todos ustedes tienen que prestarle atención. Lamentablemente, estamos en una emergencia mundial que ha suspendido todas nuestras actividades. Se está estudiando volver a las clases en la universidad y yo creo que van a ser clases muy especiales. No van a ser fáciles, ¿verdad? Porque los protocolos de médicos indican de que hay que alejarse uno de otro. Bueno, va a haber problemas. Es por eso que yo he esperado, quién sabe, hasta la última parte del tiempo en que tenía la esperanza de volver a la universidad, pero viendo la complejidad de este retorno, nos vemos obligados a preparar este tipo de clases que con la actitud de ustedes particularmente van a ser exitosas y vamos a seguir semana tras semana con este tipo de clases. Aquí terminamos nuestra clase, la primera clase. Les voy a pedir que todos ustedes se cuiden. Estamos en un momento muy difícil porque necesitamos que la famosa curva de contagios baje y, sin embargo, aún no estamos en esa. Creo que estamos simplemente en la parte de crecimiento y eso es muy peligroso. Así que cuídense, cuiden a sus familias y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.